¿El Leviatán? El mar estaba en calma cuando el Albatros se adentró en las aguas profundas del Océano Negro. La tripulación, formada por experimentados marineros y un capitán que había surcado más mares de los que podía contar, disfrutaba de una tarde tranquila, sin imaginar el terror que se avecinaba. «Este es el último tramo», dijo el capitán Lawrence a su primer oficial. «Si mantenemos el rumbo, llegaremos al puerto de Hadris en 2 días». Pero el destino tenía otros planes. Justo antes del anochecer, el cielo se oscureció repentinamente y el aire, antes tibio, se tornó frío. Una bruma densa cubrió el mar y en la distancia se escuchó un crujido profundo, como si algo inmenso se moviera bajo las olas. Los hombres se miraron nerviosos y Lawrence, frunciendo el ceño, ordenó a la tripulación estar alerta. «Capitán, mire», dijo uno de los marineros señalando hacia el agua. Allí, en medio de las olas tranquilas, se vio una forma oscura, enorme, moviéndose bajo la superficie. Era imposible determinar su tamaño exacto, pero parecía extenderse por metros y metros. De repente, una ola gigantesca golpeó el barco, y una cabeza monstruosa surgió del agua. Era el Leviatán. Sus escamas brillaban como metal bajo la escasa luz, y sus ojos, grandes y llenos de furia, se fijaron en el Albatros. Tentáculos gigantes se alzaron desde el agua, rodeando el barco en un abrazo mortal. La criatura era más grande de lo que cualquier hombre hubiera imaginado, una bestia de leyenda que parecía haber despertado de las profundidades para reclamar su presa. «¡Todos a sus puestos!», gritó Lawrence, tomando el timón y tratando de maniobrar el barco fuera del alcance de la criatura. Pero era inútil. El Leviatán envolvió el casco del Albatros con sus tentáculos, haciendo crujir la madera bajo su presión. Los cañones fueron cargados rápidamente por la tripulación, que disparó hacia la bestia en un intento desesperado de liberarse, pero las balas apenas le hacían daño. El monstruo rugió, una vibración que resonó en los huesos de cada marinero, como si el océano mismo estuviera gritando. Uno de los tentáculos se estrelló contra la cubierta, derribando a varios hombres. Lawrence sabía que no podrían resistir mucho más tiempo. Pensó en las historias que había escuchado sobre el Leviatán, leyendas de marineros que hablaban de una criatura indestructible. Pero había algo en esas historias que le resonaba. El Leviatán no era solo fuerza bruta, era astuto y paciente. «¡Hay que atacar su punto débil!», gritó Lawrence, recordando lo que había oído. La criatura tenía una debilidad, la parte inferior de su cuello, donde las escamas eran más finas. Pero ¿cómo llegar a esa zona con el barco atrapado? Fue entonces cuando el joven marinero, Elías, tuvo una idea. «Capitán, si podemos hacer que el Leviatán baje su cabeza, podríamos usar el ancla para golpear su cuello directamente». Lawrence asintió, sabiendo que era una locura, pero no tenían otra opción. «Hombres, preparen el ancla», ordenó mientras giraba el barco bruscamente, intentando esquivar otro de los tentáculos. La tripulación, ahora desesperada pero decidida, comenzó a maniobrar el ancla, preparándose para lanzarla cuando tuvieran la oportunidad. Lawrence guió el Albatros directamente hacia la cabeza del Leviatán, provocándolo. La criatura rugió una vez más y bajó su cabeza, acercándose al barco como un depredador dispuesto a acabar con su presa. «¡Ahora!», gritó Lawrence. El ancla fue liberada con precisión, cayendo en picada hacia el cuello del monstruo. Golpeó justo en el punto débil. El Leviatán soltó un grito ensordecedor, retorciéndose mientras la sangre oscura manaba de su herida. Los tentáculos que envolvían el barco comenzaron a aflojarse, y la bestia, debilitada, intentó regresar a las profundidades. «Rápido, maniobren fuera de su alcance», ordenó el capitán. Con la fuerza restante, la tripulación movió el barco, alejándose de la criatura moribunda. El Leviatán, con su último aliento, dio un último golpe al Albatros, rompiendo parte de la cubierta antes de hundirse finalmente en el océano oscuro, desapareciendo de la vista. El mar se calmó de repente. Los hombres, exhaustos y heridos, se dejaron caer en la cubierta, aún incrédulos de haber sobrevivido. El barco estaba dañado, pero flotaba. Lawrence, observando el lugar donde el Leviatán había desaparecido, respiró hondo. «Hemos derrotado a la bestia», dijo, más para sí mismo que para los demás.
pero sabía que el océano guardaba más secretos y que, aunque el Leviatán había caído, otros peligros acechaban en las profundidades.